Sean muy bienvenidos. ¿Preparados para otro viaje a lo desconocido? Antes de comenzar, me encantaría saber desde qué lugar nos están viendo y qué hora marca en su reloj. Ahora, pónganse cómodos, colóquense sus audífonos y disfruten de otra noche de historias con Oberón que van a comenzar ya. Saludos, comunidad de Oberón. ¿Cómo están? Tengo que contar esta historia. No estoy loca, aunque todos digan lo contrario. Lo que viví fue real, y cada sonido, cada sombra, cada sensación de que algo me observaba todavía me persigue. Mi nombre es Sonia. Todo comenzó cuando decidí mudarme sola en Monterrey. Encontré un apartamento que parecía perfecto, céntrico, antiguo, con techos altos y pisos de madera que crujían al caminar. La dueña me entregó las llaves sin mucho trámite, y aunque el edificio lucía desocupado, pensé que era normal. Tal vez los otros departamentos simplemente no se habían alquilado todavía. El primer día dentro, la luz del sol iluminaba el polvo acumulado en los muebles viejos. Todo olía a humedad, un olor sutil que atribuía a la falta de ventilación. Puse mis cosas, desempacando lentamente, tratando de hacer del espacio mi hogar. Pero esa primera noche algo cambió. Escuché pasos en el apartamento de al lado. Al principio pensé que era imaginación, que tal vez alguien había llegado tarde a su casa, pero los pasos eran continuos, de un lado a otro, sin pausa, como si alguien caminara por un pasillo que, según yo, estaba vacío. No fue solo eso. Al día siguiente, noté que objetos en los armarios habían cambiado de lugar. Una caja de zapatos que estaba en la repisa apareció sobre mi cama. Los utensilios de cocina estaban reorganizados sin que yo los moviera. Sentí un escalofrío. Intenté racionalizarlo. Quizás yo misma los había movido y no lo recordaba. Pero el corazón me decía que no era así. Cada noche, cuando trataba de dormir, escuchaba el crujido de las maderas y el suave roce de algo que pasaba cerca de la puerta. Las sombras parecían alargarse más de lo normal, y el silencio del edificio era pesado, opresivo. Caminaba por el departamento con una mezcla de miedo y curiosidad, revisando cada esquina, cada rincón, y siempre había algo que me hacía dudar. Un cambio mínimo en el lugar donde dejé mis cosas. Un olor más intenso de humedad. Un frío repentino que me recorría la espalda. Intenté convencerme de que todo tenía explicación. Los edificios antiguos crujen, pensé. Los objetos se caen solos o se mueven con corrientes de aire. Pero había algo más, algo que no podía ver y que sentía cada vez más cerca. Esa sensación de que no estaba sola me acompañaba a cada paso. El primer miedo real no llegó con gritos ni con figuras claras, sino con la certeza de que alguien o algo estaba ahí, observándome en silencio. Los días siguientes fueron cada vez más extraños. Un olor desagradable comenzó a invadir el departamento, un aroma a podredumbre que no lograba localizar. No parecía provenir de la basura ni de la cocina. Simplemente estaba ahí, flotando en el aire, especialmente por las noches, cuando el silencio del edificio hacía que todo se sintiera más intenso. Cada vez que entraba a la cocina o al baño, el olor me golpeaba de golpe, y por un instante sentía náuseas y un frío que me recorría la espalda. Las luces comenzaron a comportarse de manera extraña. Se apagaban y se encendían solas, a veces con un parpadeo constante que hacía que la sala pareciera moverse entre sombras y destellos. Intenté racionalizarlo. Tal vez era la instalación eléctrica vieja del edificio, o simplemente una coincidencia. Pero cuando el parpadeo coincidía con el sonido de pasos o con objetos que cambiaban de lugar, la sensación de que algo me observaba se hacía más real, más cercana. Fue entonces cuando comenzaron los mensajes de mi padre. César, siempre protector, preguntaba cosas indirectas. ¿Qué estás haciendo en ese lugar? ¿O ¿ha pasado algo? ¿Quieres platicar? Yo respondía con mensajes cortos, intentando mantener la calma y demostrar que todo estaba bajo control.
Todo bien. Yo alquilé y estoy viviendo aquí ahora. Sabía que él se preocuparía y no quería alarmarlo. Pero cada mensaje me hacía sentir una mezcla de culpa y ansiedad. Parecía que todos sabían algo que yo no podía entender. Pequeños incidentes cotidianos comenzaron a acumularse y cada uno aumentaba mi inquietud. Un vaso que dejé sobre la mesa desaparecía y aparecía en la repisa. La cortina del cuarto aparecía doblada de manera diferente. Incluso mi teléfono sonaba sin recibir llamadas ni notificaciones. Empecé a sentirme atrapada entre la lógica y el miedo. Trataba de convencerme de que todo tenía explicación, pero cada evento aumentaba la sensación de que el departamento estaba vivo de alguna manera, reaccionando a mi presencia, jugando conmigo sin que yo pudiera verlo. Lo peor era la incertidumbre. No podía predecir cuándo algo ocurriría ni qué forma tomaría. Cada sonido, cada olor, cada movimiento de objeto me recordaba que no estaba sola, aunque el edificio seguía desocupado en apariencia. La soledad que debería haberme dado libertad se convirtió en un peso, en un recordatorio constante de que algo me vigilaba, invisible, esperando. Y yo no sabía cómo enfrentar aquello sin perder el control. Las noches se volvieron insoportables. Cada vez que cerraba los ojos, los sueños me mostraban algo que no podía ignorar, sombras que me observaban desde los rincones, figuras indefinidas que permanecían inmóviles, pero cuyos ojos sentía fijos sobre mí. Me despertaba sudando, con el corazón latiendo tan rápido que me costaba recuperar la respiración. A veces, incluso durante el día, sentía que alguien me seguía con la mirada, aunque el departamento estaba vacío y el edificio silencioso. Las puertas de los apartamentos vecinos comenzaban a golpear violentamente, sin razón aparente. Cada golpe resonaba por todo el pasillo, sacudiendo los cristales y haciendo vibrar la madera vieja del suelo. Intenté racionalizarlo, pensando en corrientes de aire, ventilación o simples golpes de la estructura del edificio. Pero cuando los golpes coincidían con los pasos que escuchaba afuera de mi puerta, con el parpadeo de las luces y los objetos que cambiaban de lugar, todo parecía demasiado real para ignorarlo. A veces, mientras caminaba por el pasillo, sentía pasos detrás de mí. No había nadie. Giraba lentamente, conteniendo la respiración, y solo encontraba el vacío. Ese silencio que antes me parecía normal, se convirtió en un peso, en un sonido constante en mi mente, como si el edificio respirara y esperara. Incluso los muebles que había colocado con cuidado parecían resistirse a permanecer donde los dejaba. Los libros aparecían en otras estanterías. Las sillas cambiaban de lugar. Todo estaba vivo de una manera que no podía explicar. Cada mañana despertaba con la sensación de haber dormido apenas unas horas, aunque en el reloj pareciera que había pasado toda la noche. Mi rutina de analista de TI, antes estable, se volvió un esfuerzo constante por mantener la cordura. Intentaba distraerme con trabajo, cocinar o escuchar música, pero cualquier ruido, cualquier sombra que se moviera con el viento, me recordaba que no estaba sola. La tensión se había vuelto parte de mí, y ya no sabía si el miedo era por lo que ocurría o por mi incapacidad de comprenderlo. A medida que pasaban los días, la sensación de ser observada se volvía más intensa. Me sentía atrapada entre la incredulidad y el terror, entre la necesidad de permanecer allí para mantener mi independencia y el impulso de huir de algo que no entendía. No sabía cuánto tiempo podría resistir antes de perder la confianza en mis propios sentidos, y cada noche que cerraba los ojos, sabía que los sueños volverían a mostrarme lo mismo. Alguien o algo, observándome desde la oscuridad, esperando el momento exacto para hacerse sentir. Esa mañana salí como cualquier otra. Tenía que hacer compras, pagar cuentas y ocuparme de mis asuntos. No pensé demasiado en el apartamento. Quería distraerme, mantener la rutina, como si eso pudiera mantener a raya la sensación de que algo estaba mal. Pasé varias horas fuera, caminando por Monterrey, haciendo llamadas, recorriendo supermercados y tiendas, intentando mantener mi mente ocupada.
Todo parecía normal en la ciudad, con el ruido de los autos, los vendedores y la gente en las calles. Cuando regresé, algo me detuvo en seco. El edificio ya no era el mismo que dejé por la mañana. Las paredes estaban desgastadas, con grietas profundas. El moho cubría esquinas que antes parecían limpias. El piso de madera crujía bajo mis pies de manera diferente, más débil, más frágil. La sensación de incredulidad me paralizó. Afuera, frente a la puerta de mi departamento, estaban mi padre, César, y mi hermano mayor, Julio. Sus rostros reflejaban preocupación y miedo, y me instaban a que los acompañara a un médico psiquiatra. Según ellos, y según todos a quienes les conté lo que había vivido, había estado viviendo en un edificio abandonado en condiciones precarias, sin darme cuenta. No podía creerlo. Me negué a escuchar, corrí hacia la entrada del edificio y me adentré, decidida a comprobarlo por mí misma. Todo estaba exactamente como ellos decían. Mi departamento era viejo, lleno de humedad, con paredes descascaradas y moho en cada rincón. Los muebles estaban rotos o abandonados. La sensación de abandono era tangible. No había electricidad estable. Las luces apenas iluminaban y los objetos estaban polvorientos y descuidados. El mismo lugar que yo había percibido como habitable, ahora se revelaba como un espacio deteriorado y olvidado. Intenté entender qué había pasado. ¿Cómo podía haber vivido allí durante días, tal vez semanas, y no darme cuenta de la verdadera condición del apartamento? La propietaria del departamento había desaparecido sin dejar rastro, y no había nadie que pudiera explicarlo. Todo lo que creía real, lo que había sentido y visto, parecía ahora un delirio o una ilusión de mi mente. Y sin embargo, el olor a humedad, el moho, las grietas y el deterioro eran innegables. Me sentí atrapada entre la incredulidad y el terror, sin poder encontrar una explicación lógica. Cada recuerdo de los pasos, de los objetos que se movían, de las luces que parpadeaban y de los olores extraños, adquiría un matiz aún más inquietante. La realidad que había vivido parecía desvanecerse y, al mismo tiempo, revelaba un misterio que nadie podía resolver. No había manera de entender si había sido víctima de un fenómeno sobrenatural, de mi percepción alterada, o de algo más allá de lo que mi mente podía comprender. Esa tarde, mientras miraba las paredes descascaradas y el piso cubierto de polvo, comprendí que lo que viví nunca podría explicarse completamente. La sensación de que algo me había estado observando y jugando conmigo seguía presente, y sabía que, aunque quisiera olvidarlo, la experiencia permanecería conmigo para siempre, como un recordatorio de que la realidad puede ser mucho más extraña y aterradora de lo que nuestros sentidos pueden comprender. No fui con el psiquiatra. No sentía que tuviera algún problema mental o psicológico. Yo estaba lúcida. Regresé a la casa de mi padre por unos días, y luego, con su supervisión, porque no hubo otra opción, renté un nuevo departamento. Esta vez en un edificio nuevo, con vecinos, y todo normal. No sé qué pasó en aquel edificio. Sé que dormí ahí en una cama limpia. Preparé mis comidas en una cocina antigua pero en buen estado. Me bañé en un buen baño, trabajé y todo parecía normal. Ver esas cosas cayéndose a pedazos el último día y saber que estuve viviendo ahí es algo que simplemente no puedo creer. Sigo viviendo con normalidad. Ya no hablo de esa historia, pero hasta hoy, las personas que la conocen todavía me miran raro y yo siento que nadie me cree. Me llamo Matías. Desde que acepté el trabajo en el almacén de la colonia industrial, siempre pensé que lo más difícil sería cargar cajas pesadas o lidiar con la rutina interminable de turnos. Tenía 30 años y años de experiencia en logística, así que creía que nada me sorprendería. Pero aquel día, algo cambió. El almacén es un edificio viejo, con paredes de ladrillo expuesto y vigas de hierro oxidado que crujen cada vez que alguien pasa. Apenas entro,
El olor a humedad y madera podrida me golpea. Ese día, el aire parecía más denso de lo habitual, y un sabor metálico se quedó en mi garganta mientras caminaba entre los pasillos estrechos, cargando un montacargas para reorganizar palets. Al principio, los ruidos que escuchaba los atribuía al viejo edificio, el crujir de las vigas, el golpeteo de la madera, el arrastrar de los palets por el suelo irregular. Pero pronto me di cuenta de que había pasos detrás de mí, suaves, casi sigilosos, como si alguien más recorriera el almacén al mismo tiempo. Me giré varias veces y no había nadie. Solo los pasillos vacíos y las sombras proyectadas por las lámparas fluorescentes que parpadeaban intermitentemente, lanzando luz fría sobre las cajas apiladas. El silencio era interrumpido por susurros que no lograba descifrar. A veces parecían palabras, otras solo murmullos. Traté de racionalizarlo. Tal vez era el eco de las conversaciones de otros turnos, o el viento colándose por las ventanas viejas. Pero algo en mi instinto me decía que no estaba solo. Cada vez que avanzaba un paso, sentía una presión extraña, como si alguien me observase desde entre los palets. Mi corazón empezó a latir más rápido, y el sudor se acumuló en mi frente pese al aire acondicionado débil que apenas refrescaba el almacén. Vi una caja caída con la tapa abierta, como si alguien hubiera revisado su contenido. Los palets alrededor estaban levemente desordenados, nada que no pudiera explicarse por la rutina. Pero la sensación era diferente. Había un patrón que no podía identificar, un orden extraño en medio del desorden. Intenté ignorarlo y continuar con mi trabajo, concentrándome en las listas de inventario, pero los pasos y los susurros no desaparecían. A veces parecían acercarse, otras se alejaban, como si alguien jugara conmigo, siguiendo cada uno de mis movimientos. Mi mente trataba de explicarlo. La fatiga de los turnos largos, el estrés, tal vez un poco de paranoia. Sin embargo, los detalles eran demasiado concretos para ignorarlos. El olor rancio de moho, que se intensificaba en ciertos pasillos, la sensación de que el aire se volvía más pesado en los rincones oscuros, los murmullos que se mezclaban con el eco de mis propios pasos. Cada vez que me detenía a mirar, solo encontraba silencio y sombras que no pertenecían a nada conocido. Al final del turno, mi cuerpo estaba cansado, pero mi mente permanecía alerta. Salí del almacén con una mezcla de alivio y ansiedad, intentando convencerme de que todo había sido producto del cansancio. Sin embargo, mientras caminaba por la calle industrial, el edificio seguía allí, con su fachada vieja y desgastada, y un parpadeo extraño en las luces de los pasillos que me hizo girar la cabeza un segundo más de lo normal. Ese día entendí que algo en aquel almacén no era normal. Algo invisible recorría los pasillos, y yo había sentido su presencia. Los días siguientes al primer incidente no mejoraron. Llegar al almacén seguía siendo rutinario, pero cada vez sentía más el peso de la presencia que había percibido. Al principio traté de ignorarlo, concentrándome en las entregas, el conteo de inventario y la organización de palets. Sin embargo, algo comenzó a cambiar de manera tangible. Mientras empujaba un palet cargado hacia un rincón del almacén, noté que uno de los montones se inclinaba levemente. Pensé que era una simple falta de equilibrio, que alguien lo había colocado mal el día anterior. Pero entonces escuché el crujido repentino de la madera y, para mi sorpresa, un palet entero se deslizó unos centímetros hacia mí sin que nadie lo hubiera tocado. Mi respiración se aceleró y di un paso atrás, apoyándome contra la pared. Miré a mi alrededor, buscando a algún compañero, pero el almacén estaba vacío. A medida que avanzaba entre los corredores, empecé a notar movimientos sutiles entre las cajas, sombras que no pertenecían a los objetos ni a mi propia figura. Al principio eran fugaces, solo un parpadeo en la esquina de mis ojos, pero con el tiempo se hicieron más claras, más definidas. Siluetas humanas que parecían caminar o asomarse entre los palets, pero desaparecían cuando intentaba mirarlas directamente. La sensación de ser observado se volvió constante.
Mi corazón latía con fuerza y sentía un nudo en el estómago que no me dejaba concentrarme. Algunos equipos comenzaron a fallar de manera inexplicable. La carretilla elevadora paró sin razón, y los sistemas de iluminación a veces se apagaban en medio de los pasillos, dejándome a oscuras por segundos que parecían eternos. Cada vez que la luz regresaba, veía las sombras de nuevo, como si se hubieran movido más cerca de mí. Empecé a sentir una mezcla de incredulidad y miedo, pero también de impotencia. Quería convencerme de que todo era mi imaginación, pero los pallets que se movían por sí mismos y los objetos que caían indicaban lo contrario. Un día, mientras reorganizaba una sección cercana a la entrada trasera, escuché un golpe seco detrás de mí. Me giré rápidamente y otra sombra cruzó entre los estantes, demasiado rápida para que pudiera distinguirla. La sensación de frío recorrió mi espalda y un escalofrío me hizo retroceder. La realidad se mezclaba con la incertidumbre. Mi mente buscaba explicaciones racionales, pero la evidencia de que algo extraño ocurría era demasiado clara. Cada noche al salir del turno, sentía que no podía sacarme la imagen de las sombras de la cabeza. Mi casa parecía tranquila, pero dormía con una alerta constante, revisando cada sonido que se colaba por la ventana. Sabía que debía reportarlo, pero ¿qué podría decir? Nadie vería lo que yo veía. Nadie sentiría lo que yo sentía. El almacén estaba vivo de una manera que no podía explicar, y yo era consciente de cada movimiento, cada sombra, cada palet que parecía tener voluntad propia. Ese día comprendí que lo que había sentido la primera vez no era un error de percepción. Algo estaba allí, algo que observaba, que jugaba con los objetos y mi mente, y que no se iría simplemente porque yo intentara ignorarlo. La rutina ya no era segura. Cada paso en los pasillos era una combinación de trabajo y tensión, y la línea entre lo real y lo inexplicable comenzaba a desdibujarse de manera aterradora. Después de varias semanas trabajando en el almacén, la fatiga física dejó de ser lo más pesado. Ahora era el cansancio mental el que me consumía. Cada noche, al intentar dormir, revivía los pasillos en mi mente. Pero los recuerdos se mezclaban con pesadillas cada vez más vívidas. Veía a antiguos trabajadores atrapados entre montones de cajas, moviéndose con desesperación, gritando sin emitir sonido. Sus ojos parecían suplicar ayuda, pero nunca podían alcanzarme. Siempre quedaban atrapados, y yo solo podía observar. Durante los turnos, las cosas empezaron a fallar de manera imposible. Las luces fluorescentes parpadeaban en patrones extraños, algunas veces sincronizadas con mis pasos. Una carretilla elevadora se detuvo justo en medio de un pasillo sin razón aparente. El motor emitía un zumbido irregular antes de apagarse. Otros equipos, que siempre funcionaban sin problemas, comenzaron a mostrar fallas intermitentes. Intenté registrarlo en los informes, pero los técnicos no encontraron ninguna explicación. El miedo se volvió constante. Sentía que el almacén reaccionaba a mi presencia. Cada sombra que cruzaba entre los palets, cada ruido seco, cada movimiento de un objeto, me hacía dudar de mi propia percepción. Traté de mantener la calma, racionalizando que los viejos cables, la humedad y las corrientes de aire eran los responsables. Pero cuando escuchaba susurros que parecían rodearme, cuando el olor a madera podrida se intensificaba en ciertos rincones, la racionalidad se desvanecía. Una tarde, mientras revisaba la sección de carga pesada, sentí un tirón en la espalda, como si alguien invisible me empujara suavemente. Me giré, pero los pasillos estaban vacíos. Mi respiración se volvió rápida y superficial, y un sudor frío recorrió mi frente y mi cuello. El miedo se mezclaba con una extraña sensación de opresión. No podía concentrarme. No podía pensar en otra cosa que no fueran los movimientos que había percibido. Cada vez que bajaba la mirada, veía cajas ligeramente desplazadas, palets que parecían inclinarse como si algo invisible los empujara. En casa, los sueños eran peores. Veía los pasillos infinitos del almacén, con palets que se movían solos y sombras que me rodeaban.
Los trabajadores atrapados en los pasillos no eran personas desconocidas. Tenían rostros vagamente familiares, como si fueran ecos de quienes habían pasado antes por allí. Me despertaba sudando, con el corazón latiendo a 1000 por hora, temblando, y el sonido de la ciudad afuera parecía apagado, lejano, como si el almacén hubiera dejado una huella en mi mente que me seguía incluso fuera de sus paredes. La sensación de vigilancia era constante. Cada vez que entraba al almacén, sentía que algo invisible evaluaba mis movimientos, que los pasillos y las sombras tenían vida propia. La línea entre la realidad y la imaginación se había desdibujado. Ya no podía ignorar lo que estaba sucediendo. Mi miedo era profundo, silencioso, pero omnipresente. Algo en ese lugar me observaba, jugaba conmigo, y sabía que no podía confiar ni en la rutina ni en mi propia mente. Después de varias semanas de experiencias que no podía explicar, supe que no podía regresar al almacén. Cada paso que daba por los pasillos se sentía como caminar en un laberinto vigilado por algo que no veía, pero que sentía. El miedo, la ansiedad y la fatiga mental habían llegado a un punto en que el trabajo dejó de ser viable. Esa mañana, mientras me preparaba para lo que sería mi último turno, sentí un nudo en el estómago que me decía que era suficiente. Al salir por última vez, caminé por la calle industrial con la mochila colgada al hombro. El sol apenas iluminaba la fachada vieja del almacén, pero las sombras de las vigas y los palets aún se percibían a través de las ventanas. Lo que me detuvo fue algo que no esperaba. A pesar de que parecía abandonado desde fuera, las luces de los pasillos parpadeaban, un parpadeo irregular, insistente, como si el edificio respirara aún. No había movimiento humano, pero el alma del lugar parecía intacta, esperando. En los días que siguieron, me enteré de que otros compañeros que continuaban trabajando allí comenzaron a reportar sonidos extraños y sombras entre los palets. Algunos decían sentir miradas que los seguían, golpes secos sin explicación, incluso cambios en la temperatura de los pasillos. Sus relatos eran similares a los míos, aunque yo ya no podía verificar nada de primera mano. La idea de que algo permaneciera allí, invisible pero activo, me hizo sentir una mezcla de alivio por haberme ido y de inquietud por lo que seguía ocurriendo. No regresé, y cada vez que paso por la calle donde está el almacén, no puedo evitar mirar hacia las ventanas rotas y los pasillos que se dibujan en penumbras. Las luces parpadean de manera irregular, y por un instante siento el mismo frío y la misma presión que sentía dentro. No sé si lo que permanece allí es un recuerdo de los accidentes pasados, una energía atrapada o algo que no tiene explicación lógica. Solo sé que el almacén de la colonia industrial no está completamente vacío y que quienes pasan por sus corredores siguen siendo testigos de una presencia que parece imposible de borrar. Desde entonces, cada sonido extraño en mi departamento, cada sombra en la calle, me hace recordar que hay lugares donde la realidad y lo inexplicable se entrelazan, y que algunas presencias persisten más allá de nuestra comprensión. Y aunque mi vida continuó, el recuerdo del almacén y de lo que sentí allí se quedó conmigo, silencioso, vigilante, esperando tal vez a que alguien más lo note. Mi nombre es Otavio. Trabajo en un taller de restauración de autos antiguos aquí en Monterrey. Mi jefe, Cristiano, es un apasionado de los autos y ya ha ganado buen dinero restaurando y vendiendo autos antiguos. Claro, a veces las cosas se complican, pero también atendemos a clientes comunes con problemas mecánicos habituales para complementar los ingresos. Es parte del trabajo. Yo y otros 2 compañeros trabajamos aquí, además de Cristiano, y este trabajo paga nuestras cuentas. Desde que llegué a la oficina esa mañana, algo me hizo sentir que el día no sería común. La luz del sol entraba por los ventanales altos, iluminando motas de polvo que flotaban sobre los carros viejos y las herramientas dispersas. Cristiano me había pedido que me encargara de un auto de los años 50 que nadie quería tocar,
Era uno de esos encargos que normalmente se dejan en el rincón y se olvidan, pero él insistió. Quiero que lo tengas listo para la feria del fin de semana. Al principio, todo parecía rutinario. Limpié el polvo del capó, revisé el motor y me aseguré de que las piezas principales estuvieran intactas. La oficina olía a aceite y metal, el aroma familiar que siempre me tranquilizaba. Pero mientras pasaba el trapo sobre el vidrio, algo llamó mi atención. En el reflejo de la ventanilla, parecía que alguien estaba detrás de mí. Me giré y no había nadie. Al principio, lo atribuí al cansancio, al reflejo de alguna herramienta o incluso a mi imaginación. Pero a medida que avanzaba, los reflejos se hicieron más frecuentes. Sombras que se movían rápidamente, siluetas en los cromados del auto, una figura que desaparecía cuando parpadeaba. Sentí un escalofrío que recorrió mi espalda y por un momento quise dejarlo todo, pero la obligación y el orgullo de mi trabajo me empujaron a seguir. Mientras limpiaba el interior, noté cómo los rayos de sol iluminaban los restos de polvo y los detalles del cuero gastado. Cada mancha, cada grieta del asiento, parecía más evidente bajo esa luz, y al mismo tiempo, los reflejos parecían moverse de manera independiente, como si el auto guardara memoria de alguien más. Sentí una mezcla de curiosidad y miedo, una sensación de ser observado que no podía ignorar. Intenté concentrarme en lo que sabía hacer, desatornillar, limpiar, revisar cada pieza con cuidado. Sin embargo, la sensación no desaparecía. Cada vez que pasaba un trapo sobre la pintura, parecía que una sombra cruzaba detrás de mí, demasiado rápida para distinguirse, pero suficiente para que mi corazón se acelerara. Intenté racionalizarlo, recordando que la oficina era vieja, con ventanas que reflejaban la luz de maneras extrañas, con objetos que podían crear sombras inesperadas. Aún así, había algo diferente en ese auto. No era solo la antigüedad o el desgaste, era como si dentro de él hubiera recuerdos que yo no podía entender, presencias que se reflejaban solo en los momentos en que no estaba mirando directamente. Sentí que mi respiración se hacía más rápida, que mis manos sudaban mientras sostenía el trapo. Algo en ese auto parecía vigilante. Pasé la mañana así, alternando entre trabajo mecánico y una incomodidad creciente que no lograba explicar. Cada vez que levantaba la cabeza, esperaba ver que alguien más estaba allí, pero siempre estaba solo. Y sin embargo, los reflejos seguían, burlándose de mi lógica, recordándome que no todo lo que vemos tiene explicación. Al terminar por la mañana, apoyé la cabeza contra la puerta del auto y tomé un sorbo de café. Sentí un alivio momentáneo, pero también una extraña inquietud que no desaparecía. Sabía que, de alguna manera, aquel auto no era como los demás, y aunque intentaba convencerme de que eran ilusiones, en lo más profundo de mi ser, algo me decía que ese trabajo iba a ser diferente a todo lo que había hecho antes. Después de esa primera mañana, regresé a la oficina por la tarde con la intención de avanzar en la restauración del auto. Todo parecía tranquilo al principio. Abrí las puertas de la oficina y el olor familiar a aceite y metal me recibió, mezclado con un leve aroma a gasolina que siempre flotaba entre los autos antiguos. Sin embargo, a medida que me acercaba al carro de los años 50, algo cambió. Primero fueron los sonidos. Una puerta del fondo de la oficina se cerró de golpe sola. Me detuve, confundido, pero pensé que el viento de alguna ventana rota la habría hecho. Seguí trabajando, intentando no prestarle atención. Pero entonces escuché el motor del auto encenderse brevemente, un rugido suave que se apagó tan rápido como había comenzado. Revisé todo. La llave no estaba en el encendido. Los cables estaban desconectados. Me quedé helado por un instante. El ambiente comenzó a sentirse distinto. Un olor rancio y acre, mezcla de aceite quemado y algo podrido, llenó el aire. Me tapé la nariz y miré alrededor, tratando de encontrar la fuente, pero no había nada fuera de lo normal, al menos a simple vista. Era como si el carro mismo emanara ese olor, como si guardara dentro de su chasis algo que no debería estar allí.
Traté de concentrarme en las tareas mecánicas, revisar la transmisión, limpiar las piezas del motor, apretar tuercas. Pero cada vez que movía la llave inglesa, un golpe metálico sonaba detrás de mí, aunque no había nadie. Cada puerta de la oficina parecía abrirse y cerrarse sola, y mi corazón comenzó a latir más rápido. Sentí miedo, pero también una especie de fascinación. No podía apartar la vista del auto, aunque cada segundo allí me hacía sentir cada vez más incómodo. El sudor comenzó a correr por mi frente. Mis manos temblaban ligeramente mientras intentaba racionalizar lo que sucedía. Debe ser el viejo edificio, las tuberías, el viento, algo normal, me repetía. Pero el sonido de pasos apagados que se acercaban y se alejaban sin nadie visible me hacía dudar. Había algo en ese auto que no quería ser despertado, y aunque no podía explicarlo, lo sentía en cada fibra de mi cuerpo. Pasé la tarde así, entre el trabajo mecánico y la constante sensación de ser observado. Cada vez que el motor parecía despertar solo, mi pecho se encogía y mi respiración se volvía rápida. La oficina, que siempre había sido un lugar seguro y familiar, se había transformado en un espacio lleno de presencias invisibles. Intenté mantener la calma, pero la ansiedad crecía con cada sonido extraño, con cada olor que no podía identificar, con cada movimiento que parecía imposible de explicar. Cuando finalmente me tomé un momento para beber agua y calmarme, me di cuenta de que la tensión no desaparecía. Había algo en ese auto que estaba más allá de lo mecánico, algo que se resistía a ser manipulado, y aunque no sabía exactamente qué, sentí que no sería suficiente con solo restaurarlo. Había que comprenderlo primero, aunque eso parecía imposible. Al día siguiente regresé a la oficina con una mezcla de determinación y nerviosismo. Tenía que avanzar con la restauración antes de la feria, pero algo dentro de mí dudaba de que todo fuera normal. Apenas crucé la puerta, un escalofrío recorrió mi espalda. El olor a aceite quemado y algo rancio seguía ahí, como si el carro hubiera estado esperando. Empecé a revisar las herramientas que había dejado organizadas la tarde anterior. Para mi sorpresa, algunas habían desaparecido. No eran muchas, pero eran piezas importantes para continuar el trabajo. Di la vuelta por toda la oficina, revisando mesas y estantes, y las encontré dentro del auto, sobre los asientos o en el piso del maletero. Me quedé congelado unos segundos, mirando las herramientas que yo mismo había colocado en otro lugar. Intenté decirme a mí mismo que podía haberlas movido sin darme cuenta, pero mi intuición me decía que no era posible. Mientras trabajaba en el motor, escuché algo que me hizo detenerme de golpe, un susurro suave, apenas audible, que venía desde el interior del auto. Decía algo que no podía entender claramente, pero que sentí como una advertencia. No encender el motor. Mi corazón se aceleró y me quedé inmóvil, con la mano sobre la llave inglesa, sin atreverme a reaccionar. Era imposible que alguien estuviera ahí. La oficina estaba completamente sola, pero el sonido era real, íntimo y cercano. Intenté concentrarme, respiré hondo y continué el trabajo, aunque cada movimiento me hacía sobresaltar. Cada vez que abría la puerta del auto, sentía que algo me observaba desde dentro, como si el carro tuviera vida propia. Las piezas que necesitaba para armar el motor aparecían y desaparecían, como si alguien jugara conmigo. La tensión era insoportable, y aún así, no podía apartar la vista de ese auto, atrapado entre la fascinación y el miedo. En un momento, me senté en el piso junto al auto, tratando de organizar mis pensamientos. Las sombras en las paredes parecían moverse de manera más rápida y extraña, y los susurros se repetían, más insistentes. No enciendas el motor. Un sudor frío recorría mi espalda. Mis manos temblaban y mi respiración se volvía rápida. Sentía que cada fibra de mi cuerpo estaba alerta, como si estuviera al borde de un peligro que no podía ver ni tocar. Intenté racionalizarlo de nuevo, diciéndome que era estrés, cansancio, que los autos antiguos podían hacer ruidos extraños,
que mi mente estaba jugando conmigo, pero no había lógica que explicara cómo las herramientas aparecían dentro del auto o cómo escuchaba voces que nadie más percibía. Algo estaba allí, algo que no podía controlar, y el miedo se mezclaba con la fascinación. Quería entenderlo, pero también sabía que cualquier error podría ser terrible. Cuando terminó la tarde, me sentí agotado, física y emocionalmente. Sabía que al día siguiente tendría que enfrentar el motor, pero había una parte de mí que deseaba dejar todo como estaba, cerrar la oficina y nunca volver. Y sin embargo, no podía. Había invertido demasiado tiempo, y Cristiano esperaba resultados. Lo único que me quedaba era prepararme para enfrentar lo que fuera que viviera al encender aquel auto. Al día siguiente, sentí una mezcla de determinación y temor cuando crucé la puerta de la oficina. Sabía que tenía que encender el motor para revisar si todo funcionaba antes de la feria, pero un nudo en el estómago me recordaba los susurros de ayer. Respiré hondo, tratando de calmar la tensión que me oprimía el pecho, y me acerqué al auto. Cada paso parecía más pesado que el anterior. Cuando giré la llave, un zumbido bajo comenzó en el motor. Al instante, sentí una presencia detrás de mí. Una sombra oscura y difusa cruzó la oficina de un lado a otro con una rapidez que me dejó paralizado. Mis piernas se debilitaron y mi respiración se detuvo. El corazón me latía tan fuerte que pensé que todo el edificio lo escucharía. No tuve tiempo de reaccionar. La presión en el aire se volvió insoportable y, de repente, perdí la conciencia. Desperté con la luz del sol filtrándose por las ventanas, con el cuerpo dolorido y la cabeza latiendo. Lo primero que busqué fue el auto, el carro de los años 50 que había estado restaurando. Pero no estaba. El espacio donde lo había dejado estaba vacío, como si nunca hubiera existido. Las herramientas que había usado seguían dispersas en el piso, pero no había rastro del vehículo. Sentí una mezcla de incredulidad y miedo profundo. Recorrí la oficina varias veces, revisé cada rincón, llamé a Cristiano y a mis compañeros, pero todos actuaban como si nada extraño hubiera pasado. Cristiano me miró con curiosidad y, cuando le conté lo sucedido, negó haber visto o escuchado algo fuera de lo normal. Mis compañeros hicieron lo mismo, y la oficina parecía completamente normal, sin rastro del carro que hasta hace unas horas había ocupado todo ese espacio. Me quedé solo, sentado entre las herramientas y los restos de la restauración, con el corazón aún acelerado y la sensación de vacío en el estómago. No podía explicar lo que había sucedido, y la idea de que alguien o algo hubiera reclamado ese auto me perseguía. Todo lo que había vivido, los reflejos, los susurros, los objetos que se movían, la sombra, estaba grabado en mi memoria, pero para cualquiera más, parecía una historia imposible de creer. Desde entonces, evito pensar en ese auto. Cada vez que paso por la oficina y miro el lugar donde estaba, siento un escalofrío que me recorre la espalda. La experiencia me dejó marcado, y aunque trato de explicármelo con lógica, sé que hay cosas en este mundo que no tienen explicación. Y ese carro parece haber desaparecido no solo de la oficina, sino también de la realidad que conocía. Hola, mi nombre es María Claudia. Había terminado mis clases de la tarde y decidí caminar por el parque cerca del campus, como solía hacer cuando necesitaba despejar la mente después de un día largo de pintura y bocetos. La noche estaba fresca, y un viento ligero hacía que las hojas crujieran bajo mis pies. El parque estaba casi vacío. Solo algunos faroles iluminaban los caminos de concreto y cascallo, dejando zonas en sombras profundas. Sentí una calma extraña mientras avanzaba, pero no pasó mucho tiempo antes de que algo comenzara a inquietarme. Empecé a notar un sonido detrás de mí. Al principio pensé que era mi imaginación, pasos que parecían seguirme, suaves, pero constantes, resonando sobre el cascallo. Cada vez que me detenía, los pasos también se detenían. Cuando aceleraba, parecía que se acercaban más rápido.
Mi corazón comenzó a latir con fuerza y una mezcla de miedo y confusión se apoderó de mí. Intenté convencerme de que alguien más estaba caminando por otro sendero, pero los sonidos no coincidían con ningún movimiento visible. Las sombras de los árboles parecían moverse de manera extraña. Las ramas se mecían aunque el viento era casi inexistente en esa zona, y las siluetas largas proyectadas sobre los caminos cambiaban de forma al parpadear de los faroles. Sentí que cada sombra me observaba, como si quisiera seguir cada uno de mis pasos. Mi respiración se aceleró y un escalofrío recorrió mi espalda. A cada paso que daba, intentaba mantener la calma. Recordaba los consejos de mis amigos. No mires hacia atrás, sigue caminando. Pero era imposible no sentir que algo estaba ahí, siguiendo mis movimientos, invisible pero presente. La ansiedad crecía con cada instante, y una parte de mí quería correr, pero otra intentaba racionalizar la situación. Tal vez era solo un animal, un trabajador nocturno, o simplemente mi mente jugando trucos en la penumbra. Cuando finalmente llegué a la zona del parquecito con los juegos, los pasos desaparecieron, aunque la sensación de ser observada no. El miedo todavía estaba allí, constante, como un peso en el pecho, recordándome que algo no estaba bien. Nunca había sentido algo tan extraño en un lugar que conocía tan bien. La familiaridad del parque se había transformado en un laberinto inquietante bajo la oscuridad de la noche. Al llegar a la zona del parquecito, el ambiente cambió de golpe. No fue solo la oscuridad más profunda entre los árboles, ni el silencio incómodo que parecía tragarse cada sonido. Fue un olor repentino, denso, que me dio náuseas al instante. No podía identificarlo con claridad, pero tenía algo de humedad estancada, como basura vieja mezclada con algo más, algo que no quería descifrar. Ese olor no pertenecía a ese parque, al menos no en los muchos años que llevaba cruzándolo. En cuanto lo respiré, sentí un nudo fuerte en la garganta. Detuve el paso y me llevé una mano a la boca, intentando no vomitar. El aire se volvió más espeso, como si cada respiración fuera una carga, y justo en ese momento, mientras intentaba recuperar la compostura, algo se movió entre los árboles a mi derecha. No fue un animal, eso lo supe de inmediato, porque la forma era demasiado humana y demasiado rápida para que coincidiera con una persona real. Me quedé congelada. Vi cómo esa silueta oscura pasaba entre los troncos y se desvanecía antes de que pudiera enfocar la vista. Y luego, otro movimiento del lado contrario, igual de fugaz. Parpadeé varias veces, tratando de convencerme de que eran sombras producidas por los faroles, pero la neblina ligera que empezaba a formarse difuminaba las luces y hacía imposible determinar qué era real y qué no. Mi mente se esforzaba por encontrar explicaciones lógicas, pero mi cuerpo tenía una reacción completamente distinta. Temblor en las manos, piernas rígidas, respiración superficial. Era como si mi instinto reconociera un peligro que mi razón se negaba a aceptar. Caminé unos pasos más, obligándome a avanzar aunque cada parte de mí quería retroceder. El olor a podrido se hacía más fuerte conforme me acercaba al parquecito, como si se concentrara ahí. Sentí la piel de los brazos erizarse, no por el frío, sino por la sensación de que alguien, o algo, me observaba desde distintos puntos. Vi un tercer bulto, más claro que los anteriores, cruzar a pocos metros delante de mí. Fue tan rápido que apenas distinguí una forma alargada, inclinada, como si caminara encorvada. No dejaba huellas, no hacía ruido, y desapareció detrás de un árbol que, por más que observé, no ocultaba a nadie. La neblina empezó a espesarse alrededor de los juegos del parquecito, creando una especie de halo blanco que hacía brillar la estructura metálica de los columpios y la resbaladilla. Me detuve, sintiendo cómo el corazón golpeaba en el pecho con una fuerza dolorosa. En ese instante, entendí que ya no estaba simplemente asustada. Estaba entrando en un territorio donde lo lógico no me servía de nada. El aire se volvió más frío, más pesado, y dentro de la neblina
Aunque no distinguía rostros ni cuerpos completos, comencé a sentir que las cosas que se movían no estaban huyendo de mí, sino acercándose. Me obligué a avanzar unos pasos más hacia el parquecito, aunque cada parte de mi cuerpo gritaba que me diera la vuelta y corriera. La neblina había cubierto casi todo el espacio, dejando apenas visibles las siluetas de los juegos infantiles. El olor a podrido seguía ahí, aferrándose a mi ropa, a mi cabello, haciéndome respirar por la boca para no sentirlo tan directo. Los columpios, que siempre estaban inmóviles a esa hora, se mecían de forma irregular. No era el vaivén suave del viento, era un movimiento brusco, como si alguien se impulsara con torpeza. Me quedé mirando fijamente, conteniendo la respiración, y justo cuando pensé que quizá era una ilusión causada por la neblina, escuché un rechinido metálico que me heló por completo. Era el sonido de la cadena tensándose, como si un peso subiera y bajara sobre el asiento. Me acerqué apenas 1 metro, incapaz de avanzar más. No había nadie sentado ahí. El columpio se movía solo, con un ritmo nervioso, como si algo invisible estuviera intentando balancearse sin saber cómo. Sentí un temblor profundo en las piernas, ese tipo de miedo que no te permite pensar con claridad, que te deja atrapada entre querer huir y no poder mover un solo músculo. Fue entonces cuando escuché la primera voz. Era suave, infantil, casi como un susurro en mi oído izquierdo. Me dio un salto el corazón. No entendí exactamente las palabras al principio, solo escuché un tono suplicante, quebrado, como si el niño estuviera a punto de llorar. Me paralicé. El murmullo se repitió, esta vez más claro. Era una petición de ayuda. Una voz pequeña, temblorosa, que decía que no podía salir, que no lo dejaban. La sensación fue tan real que giré lentamente el rostro, esperando encontrar a un niño escondido detrás de los árboles. Pero no había nadie. Y entonces llegó la segunda voz. Era diferente, un poco más aguda, también infantil, viniendo desde la zona de la resbaladilla. Decía lo mismo, con esa urgencia desesperada que se pega a los huesos. Me llevé una mano al pecho intentando calmar mi respiración, pero el miedo era tan físico que sentía el corazón golpearme contra las costillas. Me di cuenta de que no eran voces que vinieran de un punto específico. Parecían entrar directamente a mi cabeza, como si resonaran dentro de mí, y eso me aterraba aún más. Miré hacia la resbaladilla y vi algo que me hizo retroceder de inmediato. Un juguete de plástico, uno de esos carritos chiquitos que suelen dejar olvidados los niños, empezó a moverse lentamente hacia adelante, arrastrándose sobre la tierra húmeda. No había nadie cerca, no había cuerda, no había viento suficiente para moverlo. Aún así, avanzó unos centímetros, se detuvo, y luego avanzó otro poco, como siguiendo una línea invisible. El rechinido del columpio se hizo más fuerte. Las voces se mezclaron, y aunque no gritaban, parecían más urgentes, más cercanas. Era como si estuvieran a mi alrededor, como si esas presencias pequeñas se reunieran a unos pasos de mí, esperando que hiciera algo. El miedo se convirtió en una especie de dolor físico. Sentí la garganta cerrarse y un hormigueo recorrerme los brazos. No sabía si llorar o correr, pero sí sabía que no podía quedarme un segundo más viendo cómo esos juguetes seguían moviéndose bajo una fuerza que no debería existir. Comprendí, con una claridad brutal, que lo que estaba ocurriendo no tenía explicación humana, y que, si no salía de ahí en ese mismo instante, algo de ese lugar, fuera lo que fuera, iba a quedarse conmigo. Cuando di el primer paso para alejarme del parquecito, sentí que la neblina me envolvía como si intentara retenerme. Era una sensación absurda, pero tan real que me hizo acelerar casi sin pensarlo. No corrí de inmediato. Mis piernas parecían de plomo, pero a medida que avanzaba y escuchaba cómo el columpio seguía rechinando detrás de mí, y cómo las voces infantiles se volvían más lejanas pero no desaparecían, mi cuerpo reaccionó por fin. Terminé corriendo cuesta arriba por el sendero, sintiendo el aire frío cortándome los pulmones.
No volteé ni una sola vez. Tenía la certeza, esa certeza visceral que uno no puede explicar, de que algo venía detrás, algo que no debía ver. Lo único que escuchaba eran mis propios pasos acelerados y el latido ensordecedor de mi corazón, mezclados con un eco muy extraño que parecía imitar mi carrera. Pasos que no eran míos, pero que respondían a mi ritmo. Cuando salí del parque y llegué a la calle iluminada, casi me doblaron las rodillas del alivio. Me apoyé en un poste intentando recuperar el aliento. El olor a podrido ya no estaba. La neblina tampoco. Era como si el parque hubiera cerrado la boca tras de mí, escondiendo todo lo que había dentro. Caminé el resto del trayecto hasta mi departamento temblando, mirando hacia todos lados, sintiendo que algo todavía me observaba desde lejos, como si no me hubiera librado del todo. Esa noche casi no dormí, y cuando logré hacerlo fue a base de puro agotamiento. Al día siguiente, le conté todo a mis amigos en la universidad. No quería sonar exagerada, así que relaté cada detalle como pude, tratando de mantener la compostura. Ellos escucharon en silencio al principio, sorprendidos, hasta que uno de ellos comentó, con esa seguridad típica de quien conoce bien la zona, que en esa área no había ningún parquecito infantil. Otro dijo que la parte donde yo aseguraba haber estado solo tenía pasto y unos caminillos de tierra. Nada parecido a juegos viejos o resbaladillas metálicas. Se ofrecieron a acompañarme en la tarde para comprobarlo, y aunque mi cuerpo rechazaba la idea, accedí porque necesitaba saber si estaba perdiendo la cabeza. Cuando fuimos, caminamos exactamente por el mismo sendero, siguiendo mis descripciones. Todo estaba en orden: árboles, bancas, faroles. Pero no había rastro alguno de columpios, ni estructura infantil, ni área cercada. El lugar donde yo recordaba haber visto la resbaladilla era solo un tramo de pasto ligeramente más alto, sin nada que indicara que hubiera existido algún juego ahí. La sensación que me recorrió al ver eso fue peor que la del miedo de la noche anterior. No tenía cómo justificarlo. No tenía cómo demostrarlo. Y sin embargo, cada detalle seguía tan claro en mi memoria que dolía. Pensé que quizá con el tiempo podría olvidarlo, pero fue lo contrario. Esa misma noche tuve el primero de los sueños. Estaba en el parquecito, pero sin neblina, sin olor, solo los juegos viejos brillando bajo una luz que no sabía de dónde salía. Los columpios se movían igual que la noche anterior, y aunque no escuchaba las voces, sentía la presencia de los niños detrás de mí, esperando que volteara. Me desperté sudando, con una angustia que me duró horas. Los días siguientes empeoraron las cosas. Empecé a notar pequeños detalles en el campus. El sonido de pasos detrás de mí en pasillos vacíos. Sombras que se movían rápido a través de los ventanales. Un olor leve, apenas perceptible, como de tierra húmeda mezclada con algo rancio, que aparecía sin razón cerca de los salones de arte. Una vez, al cruzar un pasillo, vi lo que juraría era un carrito de juguete viejo junto a una de las bancas, y al parpadear, ya no estaba. No dije nada a nadie después de eso. Sentí que, si seguía hablando del tema, algo se alimentaría de mi miedo. Pero la verdad es que sigo soñando con ese lugar. En los sueños, cada vez estoy más cerca de los juegos. Cada vez escucho más claramente los pasos. Y a veces siento que los niños están justo detrás de mí, sin decir nada, solo esperando a que me quede quieta. Y aunque ese parquecito no existe en ningún mapa, ni mis amigos lo reconocen, yo sé lo que vi esa noche. Sé que crucé un espacio que no debería estar ahí. Y lo que más me aterra es que, aunque logré salir, no estoy segura de que el parque me haya dejado ir del todo. Hola, soy Ricardo. Desde que nos mudamos al edificio nuevo en Obispado, en Monterrey, he sentido una especie de presión en el pecho cada vez que el elevador se detiene en el piso 12. No es miedo, al menos no lo admitía así al principio.
Era más como una desconfianza vieja, de esas que uno hereda sin saber exactamente de quién. Mi mamá siempre decía que el número 13 traía mala sombra, y aunque mi esposa Carmen aseguraba que eran supersticiones absurdas, no pude evitar que se me quedara grabado. Por eso evitaba mirar la puerta de la escalera que subía al 13º piso. Ni siquiera entendía por qué el edificio había decidido numerarlo, en lugar de saltárselo como muchos otros. La primera semana, mientras acomodábamos todo en el depa nuevo, Lorena empezó a comportarse con ese silencio que solo ella tiene cuando algo le incomoda. Fue una tarde, mientras Carmen colgaba unas artesanías que había comprado en el centro. La niña dijo que había visto a una pequeña parada junto a la puerta de la escalera del último tramo, como si la estuviera vigilando. Carmen lo tomó como una de esas fantasías infantiles que vienen y van, pero yo noté el temblor leve en la voz de mi hija y la forma en que se aferró a mi brazo. No dije nada para no preocuparla, aunque desde ese día evité subir por las escaleras para tirar basura o bajar a revisar el carro. Me convencía a mí mismo de que había estado trabajando demasiado y que todo tenía explicación lógica. Una tarde, mientras terminaba un trabajo en San Jerónimo, el síndico del edificio me llamó. Me informó que había un problema serio en un departamento vacío del 13º piso. Comentó que el agua había empezado a filtrarse al pasillo y que necesitaba que fuera cuanto antes porque no quería daños estructurales. Sentí ese viejo malestar en el estómago, pero sabía que era mi oficio y que no podía darme el lujo de rechazar un trabajo urgente, menos viviendo allí mismo. Carmen, al enterarse, comentó que yo debería dejar de asociar los números con desgracias y que la oportunidad de resolver un problema justo donde vivíamos era buena para mi reputación. Me lo dijo con ese tono práctico que siempre ha tenido, como si todo pudiera reducirse a lógica y mantenimiento preventivo. Tomé mis herramientas, subí al elevador y apreté el botón 13. En cuanto la luz del número se encendió, el cuerpo me reaccionó con un escalofrío. No era algo dramático, pero sí lo suficiente como para obligarme a respirar hondo. El elevador subió sin fallas, aunque me pareció que el último tramo tardó un poco más. Cuando las puertas se abrieron, la iluminación del pasillo era tenue, como si los sensores estuvieran fallando o tomaran más tiempo en encender. Olía a humedad reciente, una mezcla del olor a pintura seca con algo más frío, más apagado. El síndico me esperaba junto a la puerta del departamento afectado. Me entregó la llave con prisa, explicando que tenía otros asuntos en la planta baja y que confiaba en que yo resolvería la fuga sin problemas. Apenas terminó de hablar, se alejó con paso rápido por el pasillo, dejándome allí con un silencio que parecía absorber incluso los ruidos de la ciudad, que normalmente se colaban por las ventanas de cada piso. Entré al departamento y, apenas crucé la puerta, vi el charco en la cocina. El agua cubría casi todo el piso y avanzaba hacia la sala. Cerré la puerta detrás de mí, dejé mi maletín en la encimera y avancé con cautela, sintiendo cómo la humedad se metía entre los huesos. El lugar estaba vacío, sin muebles, sin señales de que alguien lo hubiera usado recientemente. Solo el agua, el goteo constante y el eco apagado de mis pasos. Mientras revisaba la fuga, pensé en Lorena y en esa niña desconocida que decía ver junto a la escalera. Pensé también en cómo Carmen siempre encontraba explicaciones racionales para todo, y en cómo yo, por más que intentara, no lograba sacudirme ciertas sensaciones. Me prometí terminar el trabajo lo más rápido posible, y aún así, en el fondo, ya presentía que algo no estaba bien en ese piso. Esa intuición sería apenas el inicio. El trabajo me absorbió por completo durante la primera hora. La fuga venía de una tubería rota detrás del fregadero, una de esas fallas que se esconden bien y explotan cuando nadie las vigila. Cerré la llave del paso, desmonté el panel y empecé a reparar todo mientras el sonido del agua escurriendo disminuía poco a poco. Me repetía que era un trabajo normal, que no tenía por qué sentir ese nudo en el pecho que no se soltaba desde que había entrado. Aún así, cada tanto volteaba hacia el pasillo, con la sensación de que alguien se asomaba a observarme desde la entrada.
El departamento seguía completamente silencioso, pero un silencio raro, como si no fuera ausencia de ruido, sino una especie de peso que se colaba entre los oídos. Un par de veces creí escuchar pasos afuera, muy ligeros, casi infantiles, aunque cada vez que abría la puerta de la cocina hacia el pasillo interno no veía nada. Me repetía que seguramente serían los sensores de movimiento del edificio activando las luces, o alguien de limpieza pasando por ahí. Intenté mantenerme enfocado, aunque el ambiente se volvía cada vez más espeso. Una hora después, ya con la tubería casi conectada, escuché el primer golpe. Fue una puerta cerrándose de golpe en el pasillo del departamento, no afuera en el edificio. Di un salto involuntario, pues sabía que al llegar todo estaba abierto y sin seguro. Me quedé inmóvil unos segundos, sosteniendo la llave inglesa en el aire, esperando escuchar algún ruido que justificara aquello. Ninguno. Caminé hacia el pasillo del interior del departamento. Las habitaciones estaban tan vacías que cada paso levantaba un eco hueco. Empujé la primera puerta que había quedado entreabierta, pero no encontré nada más que paredes desnudas. Volví al trabajo, intentando tranquilizarme, repitiendo mentalmente que eran corrientes de aire, aunque allí no había ni ventanas abiertas ni ventiladores. Minutos después, los golpes se repitieron, esta vez más fuertes. 2 puertas, una tras otra, cerrándose como si alguien estuviera caminando por el pasillo y empujándolas con fuerza. El sonido retumbó tanto que sentí cómo la vibración se me subía por los antebrazos. Pensé en llamar al síndico, pero me dije que no podía dejar un trabajo inconcluso por algo que seguramente tenía explicación. No obstante, el ambiente cambió de golpe. Fue como si algo hubiera entrado al departamento sin hacer ruido, pero dejando su presencia en el aire. De pronto escuché pasos pequeños, rápidos, como los que uno oye cuando un niño corre descalzo por el piso. Pero no pude ubicar su origen. Venían de todas partes y de ninguna. A veces sonaban a mi izquierda, luego detrás de la puerta del baño, después muy cerca de la sala vacía. Cada vez que intentaba encontrar el punto exacto, todo se detenía por completo. En ese momento me empezó a invadir un temblor interno. Sentí la mano húmeda, no por el agua en el suelo, sino por el sudor. Intenté convencerme de que era el estrés, de que quizás llevaba demasiados días sin descansar bien entre trabajos y mudanza. Me repetía que estos departamentos nuevos a veces tienen corrientes de aire o ruidos estructurales, pero sabía que lo que escuchaba no encajaba con eso. Las tuberías no suenan como pasos, ni el aire golpea las puertas con la precisión con la que se estaban cerrando. Estaba ajustando la pieza final de la reparación cuando escuché algo que se me quedó grabado en la piel. Un susurro. No fue un ruido, ni una voz que se confundiera con el viento. Fue un susurro claro, pero suave, como si alguien hablara apenas a unos centímetros de mi oído. La voz era infantil, muy tenue, casi triste. «Qué bueno que viniste. No te vayas tan pronto. Quédate más». Sentí un vacío en el estómago, como si todos mis órganos se encogieran a la vez. Me incorporé de golpe, girando hacia todos lados, esperando encontrar a alguien escondido entre las sombras del departamento, pero no había nadie. El eco del susurro parecía deshacerse en el ambiente, mezclándose con la humedad. Me quedé quieto, hiperventilando, intentando absorber aire suficiente para no perder la compostura. Era imposible que hubiera un niño ahí. El departamento estaba completamente solo, sin muebles, sin señal de vida, sin vecinos al lado porque todo ese piso seguía en renta desde hacía meses. Además, la voz no venía del pasillo ni de afuera. Venía de muy cerca, demasiado cerca, como si hubiera estado justo a mi espalda. Intenté moverme, pero tuve que hacerlo lento porque mis piernas no respondían del todo. Mi mente buscaba explicaciones prácticas, casi desesperada. Pensé que tal vez era el sonido de algún ducto, quizá un eco extraño de algún vecino de abajo, pero sabía que lo que había escuchado era una frase, y que estaba dirigida a mí. Aún así, me obligué a terminar el trabajo.
Quería salir de allí cuanto antes, pero si dejaba todo inconcluso tendría que volver, y eso me parecía peor. Mientras ajustaba lo último, sentí que el ambiente se enfriaba. No un frío normal, sino un descenso repentino de temperatura que hizo que la piel se me erizara de inmediato. Al incorporarme para recoger mis herramientas, volví a escuchar ruido, esta vez más cerca. No pasos, no puertas, era como un leve arrastre en el piso, como si algo pequeño se deslizara despacio hacia mí. No pude evitar apurarme, y en ese momento entendí que algo, lo que fuera que se manifestaba en ese piso, no quería que yo estuviera ahí, y tampoco parecía querer que me fuera. Quería pensar que lo peor había pasado, que el susurro había sido un ruido mal interpretado o un producto del cansancio, pero apenas me moví hacia la sala para recoger mis cosas, entendí que algo más estaba empezando. El piso seguía húmedo, aunque la fuga ya estaba controlada. Cada paso dejaba una huella que se mezclaba con las marcas anteriores, pero algo llamó mi atención. Había huellas pequeñas entre las mías, muy pequeñas, demasiado definidas para ser manchas o filtraciones. Me quedé de pie mirando el piso, sintiendo cómo el pulso se me aceleraba. No eran huellas de adulto, y no parecían corresponder a un solo par. Había varias, algunas más claras, otras casi borradas, como si hubieran estado moviéndose alrededor mientras yo trabajaba de espaldas. Me incliné para verlas mejor, pero cuando pestañeé desaparecieron, como si el agua hubiera cambiado de sitio o se hubiera evaporado de golpe. Me froté los ojos con fuerza, intentando obligarme a creer que mi mente me jugaba trucos. Aún así, esa sensación de ser observado se hizo más intensa. Me dirigí al pasillo que conectaba con las habitaciones. La luz allí estaba apagada, y por un momento pensé que el sensor estaba fallando. Antes de dar un paso dentro, noté algo en la puerta de una de las recámaras. Un reflejo. Fue tan rápido que dudé de haberlo visto, pero cuando ajusté mi respiración y miré con más atención, volvió a aparecer. Era la silueta de una niña, parada justo en el marco de la puerta, como si estuviera observándome desde adentro. No distinguí su rostro, solo una sombra más oscura que sobresalía del fondo. Di un paso hacia atrás con una mezcla de miedo y confusión. En cuanto aparté la vista por un segundo, la figura desapareció por completo. Caminé hacia la habitación, impulsado más por la necesidad de confirmar que por valentía. Asomé la cabeza, revisando cada rincón. No había nada. Solo el eco de mis pasos y el olor a humedad impregnado en las paredes. Al dar la vuelta para salir, el reflejo volvió a aparecer, esta vez en el vidrio de la ventana, aunque no había nadie entre la luz y la superficie para producirlo. Era como si algo estuviera detrás de mí, justo fuera de la vista directa. Me giré de golpe, pero nuevamente no había nadie. El vacío era absoluto. Lo único que sentía era ese peso en el aire, esa presencia que parecía moverse sin hacer ruido. Mientras regresaba hacia la cocina, escuché que algo rodaba por el piso. Un objeto pequeño, golpeando suavemente contra las paredes. Seguí el sonido hasta encontrar mi cinta métrica tirada en medio de la sala. Juraría que la había dejado en la encimera, lejos del charco, cuando empecé el trabajo. La levanté con la mano temblorosa, sintiendo un pinchazo en el estómago. Algo la había movido. Algo la había llevado hasta allí. Y yo no había escuchado ningún paso. Apenas me incorporé, un ruido seco resonó detrás de mí. Mi maletín de herramientas estaba ahora en el suelo, volcado, con todas las piezas regadas alrededor como si alguien lo hubiera empujado con fuerza. Recuerdo haber sentido cómo el miedo me paralizaba por un instante, dejándome sin aire. Ya no podía convencerme de que todo era casualidad. Algo estaba interactuando con el entorno de una manera demasiado directa. Me apresuré a recoger las herramientas, pero mientras lo hacía, noté que algo más estaba pasando. Cada vez que juntaba un objeto, otro aparecía tirado más lejos, como si alguien lo fuera moviendo en silencio justo fuera de mi campo visual.
Era como un juego perverso que yo no quería jugar. Un destornillador que había puesto junto a mi pie ahora estaba en la entrada del pasillo. Una llave que dejé en el suelo apareció más cerca de la ventana. No escuchaba pasos, no escuchaba respiración, pero sabía que no estaba solo. El ambiente se volvió helado, tanto que el vaho salía de mi boca con cada respiración. Me agaché para guardar lo último, cuando sentí un reflejo en el vidrio del horno apagado. Una sombra detrás de mí, esta vez más nítida. Una figura infantil inclinada hacia mi espalda, como si estuviera observando cada movimiento que hacía. Giré de golpe, casi perdiendo el equilibrio, pero otra vez no había nada. Solo la sala vacía, el eco de mi respiración acelerada y esa humedad que parecía empeorar con cada minuto que pasaba. Terminé de recoger mis cosas sin pensar. Solo quería salir. Tenía que salir. El aire se sentía pesado, como si no quisiera que avanzara hacia la puerta. Aún así, crucé la sala casi sin mirar hacia los lados. Cuando toqué la manija para abrirla, escuché un pequeño golpecito detrás de mí, un sonido suave que podría haber pasado desapercibido si no fuera porque venía acompañado de una sensación clara. Alguien estaba justo allí, quieto, esperando que yo me diera la vuelta. No lo hice. Abrí la puerta con fuerza, salí al pasillo y la cerré detrás de mí antes de permitir que el pánico me hiciera perder el control. Sentí el corazón golpeándome en el pecho, las manos entumecidas por el frío repentino y la garganta seca. Bajé por las escaleras sin mirar hacia arriba, sin atreverme a escuchar lo que el silencio del 13º piso pudiera ocultar. Lo único que sabía es que algo, o alguien, había estado allí conmigo, y que esa presencia no parecía querer que me fuera tan pronto. Volví a casa con la respiración aún entrecortada, intentando no preocupar a Carmen ni a los niños. No quería que vieran lo alterado que estaba, así que les conté que el trabajo había sido más pesado de lo esperado y que necesitaba una ducha y un descanso. Aún así, por dentro no podía dejar de pensar en lo ocurrido. Revisaba cada escena en mi mente, buscando explicaciones lógicas. Me decía que quizá había estado demasiado cansado, que la humedad, el eco y los nervios habían distorsionado mis sentidos. Pero la sensación física de la presencia detrás de mí antes de salir no era algo que pudiera atribuir al estrés. Esa noche casi no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, revivía los pasos, los reflejos que desaparecían y ese susurro infantil tan cerca de mi oído. Me inquietaba recordar aquella pregunta sobre cuánto tardaría en irme. Había algo en ese tono suave que me producía un miedo profundo, un miedo que no había sentido jamás en ningún otro lugar de trabajo, y lo peor era que no lograba deshacerme de la sensación de que algo se había quedado conmigo, como si la experiencia hubiera dejado una sombra pegada a la espalda. Los días siguientes, evité pensar demasiado en el departamento del 13º piso. No quería volver a hablar con el síndico sobre el tema ni mencionar nada a mis vecinos. Me convencí de que, mientras no subiera de nuevo, todo quedaría en el pasado, pero poco a poco me di cuenta de que el edificio seguía arrastrando un ambiente extraño, como si el silencio en los pasillos escondiera cosas que nadie quería ver. Una tarde, mientras regresaba del trabajo, encontré a una vecina del piso 12 recargando unas bolsas contra la pared. La saludé y ella me comentó que últimamente le costaba dormir por unos ruidos que escuchaba en la noche. Dijo que parecían golpes suaves en tuberías o pasos muy lentos arriba de su recámara, como si alguien caminara sin prisa en el piso de arriba. Al principio pensé que se refería a algún vecino nuevo en el 13º, pero me recordé a mí mismo que ese piso seguía completamente vacío. Nadie había rentado aún esos departamentos. Su comentario me dejó inquieto. Intenté restarle importancia, diciéndole que quizá venían de algún ajuste estructural del edificio, pero por dentro sabía que esos sonidos coincidían demasiado con lo que yo había escuchado aquel día. Era como si algo se hubiera activado después de mi visita, como si mi presencia hubiera despertado la atención de lo que fuera que habitara ese lugar. Con el paso de los días,
La idea de volver al 13º piso se volvió impensable. Cada vez que pasaba frente a la puerta de la escalera que conducía hacia arriba, evitaba mirarla directamente. Lorena seguía diciendo que veía a la niña ahí, aunque lo mencionaba con menos insistencia, como si ya hubiera aprendido que nadie más quería hablar del tema. Ver a mi hija mirar fijamente hacia ese punto del pasillo me ponía un peso en el pecho imposible de ignorar. No podía permitir que los niños supieran que yo también había visto y sentido cosas que no tenían explicación. Decidí evitar ese piso para siempre. Empecé a usar exclusivamente el elevador y, cuando subía o bajaba con herramientas, prefería el acceso de servicio que daba al estacionamiento para no tener que pasar cerca de esa puerta. Cada día reforzaba la idea de que si no me acercaba, nada más volvería a pasar. Aún así, había noches en las que despertaba pensando que había escuchado pasos arriba de nosotros. Unos pasos lentos, como si alguien caminara de un cuarto a otro, arrastrando algo ligero por el suelo. Me levantaba de la cama y trataba de convencerme de que era mi imaginación. Aunque el sonido se detuviera justo cuando yo me ponía de pie, sabía que no eran sueños. Era el mismo ritmo, la misma cadencia que había escuchado allí arriba, en medio del departamento vacío. Aquella experiencia cambió la forma en que me movía dentro del edificio. Cada vez que esperaba el elevador, evitaba mirar hacia los reflejos en las puertas metálicas. Por instantes sentía que podía ver una sombra pequeña parándose detrás de mí, una figura que solo tomaba forma cuando no la enfrentaba directamente. Me repetía que eso no era posible, que estaba sugestionado, pero la sensación regresaba una y otra vez. Nunca hablé de lo que vi en ese departamento. No quería cargar a nadie más con ese miedo, ni que me tomaran por exagerado. Pero cuando la vecina mencionó esos ruidos sobre su techo, entendí que no estaba del todo equivocado. Algo se movía en ese piso vacío. Algo que no había querido que me fuera tan pronto. Algo que aún parecía caminar en la oscuridad silenciosa del 13º piso, esperando a que alguien más cometiera el error de subir. Y yo sabía, con total certeza, que no volvería a entrar allí, no importara quién lo pidiera, no importara cuán urgente fuera el trabajo. Jamás me acercaría de nuevo a ese departamento, no después de sentir que había algo allá arriba que no pertenecía a este mundo, y que, tal vez, seguía buscándome.